Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, mis buenas tardes, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, no están todos, pero vamos a iniciar. Muchísimas gracias por su apoyo y bueno, disculpen la falla del sábado, pero bueno, y muchas gracias, Patti, porque tú fuiste ahora sí que la emisaria de toda la información. No, no se preocupe, mis, al contrario. Lo único que no, yo ahora sí que no pude es que una de las compañeras se conectó el sábado y pues de una vez también le tuve que decir en ese momento, me faltaba precisamente Daisy, es que no tenía yo su número y pues Sí, le tuve que pedir disculpas, pero me conecté el sábado para decirle que no para iba a haber, decirle. no iba a haber clase, le dije. Ay, Pati, muchísimas gracias. Y Daisy, disculpa, sí, eso es lo malo cuando a veces, bueno, no tenemos el contacto con todos, pues vaya, por no ser del mismo grupo. Pero bueno, pues ya están aquí y vamos a comenzar y estamos en nuestra penúltima sesión. Bueno, ya sabemos que la última sesión es la siguiente semana. La mecánica va a ser igual, no sé si ustedes ya sepan, ya no vamos a manejarlo como antes, que hacíamos el examen en la última sesión durante el periodo de la sesión. Ahorita el examen se va a llevar a cabo fuera del horario de sesión. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos, no sé, aperturando nuestro examen, si ustedes están de acuerdo, desconozco qué horas terminen allá en la institución, que se les aperturara, perdón, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Obviamente ustedes van a tener ese lapso para que en el Inter, que ustedes se les haga más fácil, puedan ingresar a contestarlo. Esa es la instrucción que tenemos por parte de la escuela y así lo vamos a manejar. Entonces van a tener, obviamente tengan cuidado porque es un solo intento, ¿sí? Entonces no vaya a pasar de que, bueno, ahorita tengo 20 minutos, entro y en un rato entro otros 20, no se puede. Se tiene que contestar en un solo intento porque si nos salimos, en automático se toma como que ustedes ya cerraron el examen y bueno, pues ahí va a generar un problema. Entonces, el examen, porque bueno, me decían que creo que van hasta las 2 de la tarde, ¿no? Algo así. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que igual les dé tiempo y demás de trasladarse. Por ejemplo, los que llegan a ir a presencial, ya los que toman en línea, pues no van a tener ningún problema. El examen ya lo van a encontrar regularmente como siempre lo trabajamos, opción múltiple en la pestaña de examen, ahí va a estar agendado su prueba. Ya en ese momento yo empiezo a capturar, yo creo que todo el día domingo, porque se tiene que hacer revisión de plataforma, el concentrado y demás. Y el lunes nuevamente estaré molestando yo creo que a su compañera Patti para hacerle la transmisión de calificaciones. Ya me espero todo el día lunes para que ustedes me cuenten ya de manera directa a mí si tienen algún inconveniente, alguna cuestión para hacer la revisión y bueno, posteriormente ya cargarles a sistema. ¿Sale? Aún así, nosotros nos vemos todavía el día sábado en la última sesión y bueno, cualquier duda que se presentara, pues ahí ya lo comentaríamos. Bueno, vamos a dar inicio entonces con nuestra sesión. Ya nosotros finalizamos, terminamos toda la parte de medidas cautelares con la situación de sus tareas que fue respecto a prisión preventiva. Lo que vamos a visualizar ahorita ya sería toda la parte de nuestro procedimiento, las etapas del procedimiento penal. En este caso, nosotros ya lo habíamos, bueno, se los había comentado, como mencioné en algún momento, que nuestro procedimiento penal consta de tres etapas. La etapa de investigación, la etapa intermedia, o también se le conoce como de preparación a juicio, y la etapa de juicio oral. En el caso de la primera, que es con la que nosotros vamos a ir en orden, ¿eh? Vamos a ir como si fuéramos en un caminito y fuéramos haciendo las paradas debidas, vamos a ir viéndolo así. En el caso de la etapa de investigación, tienes la única que se va a dividir en fases. Acá vamos a tener dos fases, una fase de investigación inicial y otra de investigación complementaria. Yo siempre les recomiendo que para que les sea sencillo distinguir las etapas, se aprendan muy bien dónde inicia y dónde termina cada etapa, porque generalmente cuando el acto procesal con el que termina una etapa le da comienzo a la siguiente. ¿No? Entonces como que ya es mucho más sencillo poderlo investigar. Bueno, en el caso de la primera, que es nuestra etapa inicial, va a empezar bueno, más bien cuando le llega la noticia criminosa a la autoridad, o sea, cuando le llega la noticia de que se ha cometido o ha pasado un hecho con apariencia de delito. En este caso, el acto procesal con el que inicia sería la denuncia, la querella o cualquier otro requisito que nos pueda solicitar la ley. Ahí empieza y va a terminar hasta el momento en que el imputado ya pasa a estar ante la presencia o a disposición del juez de control.
Recordemos, esto también ya lo platicamos, en el caso de la primera y la segunda etapa van a ser dirigidas y llevadas por el juez de control. La tercera, esa va a ser la única etapa donde vamos a cambiar de autoridades. Ahora, en el caso de la investigación complementaria, va a ir desde el momento en que se dé la formulación de imputación hasta el momento en que se decrete o en que se declare cerrada nuestra investigación. Obviamente no es tan sencillo, ¿no? Bueno, que inicia acá y termina acá ya. Sigamos a la siguiente etapa. No. Obviamente hay una serie de actos procesales que se generan en el Inter, que es lo que vamos a platicar en un ratito. En el caso de la etapa intermedia, o también se conoce como de preparación a juicio, esa va a ir desde el momento en que se formule, bueno, así que formalmente la acusación, hasta el momento que se dicte el auto de apertura a juicio. Ya en ese momento, con ese acto procesal, nos avienta, por decirlo así, a nuestra tercera etapa. Nuestra tercera etapa va a ser la etapa de juicio. La etapa de juicio va a ser desde el momento en que se recibe propiamente el auto de apertura por parte ya del tribunal de enjuiciamiento hasta el momento en que este mismo emita su sentencia. Ya sabemos, puede ser sentencia condenatoria o puede ser sentencia absolutoria. No hay dualidad, aquí no opera de, bueno, es que es medio culpable o medio inocente, no, o es uno o es otro. Ahora vamos a empezar con la primera, que es la etapa de investigación. ¿Cuál es el objeto o el objetivo primordial de la etapa de investigación? Básicamente es para que el Ministerio Público se encargue de reunir todos los indicios que sirvan para el esclarecimiento de los hechos. Generalmente decimos, es que el Ministerio Público reúne todos los indicios para demostrar la culpabilidad del sujeto. No necesariamente. El Ministerio Público no va con la funcionalidad de inculpar forzosamente a alguien, no, ni tampoco de buscar su inocencia. Forzosamente su objetivo tiene que ver con la parte de llegar a la verdad material de los hechos, sobre todo cuando solamente tenemos una visión o una perspectiva. Un ejemplo de esto, pues en los delitos en los cuales ya no hay víctima. Ejemplo, pues el homicidio, ¿no? En este caso ya solamente tenemos una sola versión, por tanto, pues se necesitan más indicios para poder esclarecer los hechos. Al igual, reunir todos estos indicios, ¿para qué va a servir? Pues va a servir para que si en un momento el ministerio quiere ejercitar acción penal, pues tenga los elementos necesarios para que pueda hacer su acusación de una manera idónea y también para que pueda determinar todo lo que corresponde a la reparación del daño, que ya lo hemos platicado cuando hablamos de todo este módulo de reparación del daño. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no solamente en que el Ministerio Público pida lo que quiere, ¿verdad? Sino que tiene que estar fundamentado. ¿Y en qué lo fundamenta? Pues en estos indicios que reúne precisamente en esta etapa. Decimos en este caso que el inicio de la investigación, acá tenemos dualidades. Hay delitos que por sí solos se persiguen de oficio. ¿Qué quiere decir? Que en este caso solamente para que pueda dar curso la investigación se necesita que cualquier persona que tenga el conocimiento de este posible delito, porque hasta acá no sabemos si es un delito, lo haga del conocimiento de la autoridad y nada más, ¿sí? En este caso, si tenemos este tipo de delitos, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? El Ministerio Público claramente pues va a tener que perseguirlos y va a tener que indagar si los datos aportados pues son verdaderos o son falsos o si realmente son delitos o no. En el caso de la investigación con características, ¿no? Con estas conductas con características de delitos, sabemos que también se pueden iniciar por denuncia o por querella. Esto, pues obviamente la ley nos lo irá diciendo para saber con qué delitos procede y con qué delitos no. Ya en sus penales anteriores ya platicaron de todo esto. Algo bien importante, tanto el Ministerio Público como las policías, y digo las porque no solamente es una, es en general, están obligados a hacer la diligente investigación sin más requisito que este que les acabo de comentar, que tengan esta noticia criminosa. Y decimos, ¿por qué ese énfasis? Pues porque anteriormente no se hacía, anteriormente se ponían muchas trabas burocráticas o se solicitaban muchos requisitos, pues con tal de no gestionar algunas investigaciones. Y bueno, la realidad es que las personas, pues también como que hartadas, como cansadas de esta cuestión burocrática, pues muchas de las veces ya preferían, pues no denunciar, no querellarse. ¿Por qué? Pues porque decían, bueno, solo pierdo mi tiempo, no me hacen caso, no va a servir de nada, ni hacen nada, entonces como para qué lo hago.
Entonces, en muchos de los casos, pues ante toda esta traba, pues se gestionaba el hecho de no gestionar este tipo de detalles. Por ello, pues ya con el cambio, pues ya se obliga, porque ya no es facultad, es obligación, a que ellos tengan que investigar con todo y todo. Cuando existen denuncias que tienen que ver con la parte anónima, porque sabemos que hay denuncias que se dan con este carácter, el hecho de que sea a través de un conducto que no quiera revelar su identidad, no quiere decir que no van a ser escuchados, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, lo que va a pasar es que la policía va a ser la encargada de tener forzosamente que constatar qué tan veraces son los hechos, o sea, qué tan certera es la información que le acaban de brindar. Y vamos a decir, bueno, ¿y cómo la policía va a saber si es verdad o no es verdad la información? Ah, bueno, pues esto lo va a realizar a través precisamente de los actos de investigación. En algún momento comentamos de ellos cuando hicimos la comparación entre el anterior sistema y el actual, y ahorita los vamos a platicar. A través de estos actos de investigación, la policía va a deducir si los actos son veraces o no. Y si son veraces, pues de manera inmediata tendrá que confirmar la información y por tanto, pues va a continuar la investigación su curso. La denuncia la podemos formular actualmente a través de cualquier medio. De hecho, Puebla incursionó hace un año más o menos, un poquito menos, que ya gestiona con gran parte de delitos que ya se puede hacer una denuncia electrónica, ¿no? En el ejemplo de daño a propiedad ajena, en el caso de robo simple, en el caso de amenazas y otra serie de delitos se pueden hacer a través de este medio. En toda denuncia, indistintamente del medio que se trate, debe de tener los datos identificativos, el domicilio de la persona que está denunciando, todo lo que le conste, o sea, toda la información que tenga del hecho. Y si en algún momento llega a tener el conocimiento de los sujetos, de las personas que cometieron la conducta, pues por supuesto que tendrá que decir. Ahora, esto obviamente descalifica a estas denuncias anónimas o a estas denuncias con reserva de identidad. Esas tienen que contener los mismos, la misma información claramente, salvo la identificación del denunciante y su domicilio, pues por cuestión de seguridad. Los que no revelan la identidad, pues es por temor a represalias. Entonces, claramente, pues no va a obrar esta información dentro de la denuncia. En el caso de la querella ya tiene que ver más con una cuestión volitiva por parte de cualquier sujeto, específicamente pues la víctima. Es la expresión de la voluntad de la víctima o de cualquier persona que tenga esta facultad legal para poderlo hacer. Y ahí con esta querella no es otra cosa que la expresión de decirle que su idea o su intención es que se inicie una investigación por hechos que tienen la apariencia de delito, ¿sí? Ahora, decimos que para llegar a estos puntos, para llegar a la parte de la investigación, pues tenemos que reunir indicios. Pero esos indicios no solamente es que se recojan como sea y se transporten como sea y se les trate como sea. Esos indicios tienen que estar registrados y tienen que estar protegidos y controlados a través de una herramienta, a través de un mecanismo. Pasa exactamente lo mismo, se le dio una prioridad a cadena de custodia. ¿Por qué? Porque anteriormente, bueno, teníamos este pequeño problema. Digo, lo más probable es que no era doloso, ¿no? Sino era más bien por una falta de información, de preparación, de conocimiento. ¿Y esto qué provocaba? Pues que aquellas personas que tenían los contactos con los indicios, pues los alteraban, los destruían, los contaminaban, etcétera. ¿Y qué provocaba? Pues que estos indicios pues fueran descalificados por ser violatorios y bueno, pues esto traía muchos problemas porque se venían abajo, porque era un mecanismo de defensa pues muy utilizado. Y la persona podía tener cierto grado o grado de responsabilidad, pero al no haber sido manejadas todas las evidencias, los objetos, etcétera, pues esto era una buena estrategia de defensa. Entonces se venían para abajo todas estas posibles carpetas de averiguación, ¿no? Para poder gestionar una culpabilidad para la persona. Entonces con eso pues se le da una importancia mucho a esta herramienta que es la herramienta de cadena de custodia. Cadena de custodia ustedes lo pueden encontrar en su Código Nacional de Procedimientos Penales en el 227. En el 227 van a encontrar su definición.
y nos dice precisamente que la cadena va a ser un sistema de control y de registro. Este sistema de control y de registro que se le va a aplicar a todo lo que se encuentre. Dígase indicio, evidencia, instrumento, producto, objeto, etcétera, que provenga de esta parte o que esté relacionada con el hecho delictivo. Muy importante porque este control no solamente se lleva cuando se localiza, este control se va a tener que llevar si se localiza, si se descubre en la búsqueda o si en su defecto es aportado por alguien más. Aún así tiene que llevar un control y un registro. Este control y ese registro de estos indicios se va a llevar en cualquiera de los lugares, porque vamos a tener lugares de hecho y vamos a tener lugares de hallazgo, o sea, donde se comete la conducta y donde se localizan los indicios. Esta cadena de custodia o este sistema de control va a abarcar desde el momento en que se inicia la investigación hasta el momento que la autoridad, en este caso el ministerio o el juez, ordenen que ya se terminó esta parte, ¿sí? Vamos a verlo, de hecho es una de las cuestiones que se les va a quedar, ahorita vamos a platicar un poquito ya de de las dos últimas actividades que van a realizar. Yo les voy a adjuntar el protocolo de cadena de custodia. El Protocolo Nacional de Cadena de Custodia nos va indicando etapa por etapa qué es lo que se tiene que llevar a cabo en toda esta metodología para el levantamiento y el procesamiento de indicios. Desde el momento en que se arriba a la escena hasta el momento en que se trasladan y se embodegan o se estudian o se guardan o se destruyen los indicios, ¿sí? Es un protocolo muy interesante y muy importante porque básicamente es el manejo y es la parte práctica de cómo se va a realizar. Digo, acá tenemos una dualidad porque podemos decir, bueno, y eso no me lo dice el Código Nacional. Pues no, el Código Nacional es un poquito más corto. Sí me dice lo que se debe de hacer, pero no me dice cómo. Y el Protocolo Nacional sí me dice cómo, qué es lo que se debe de hacer. Desde una parte del acordonamiento, el aseguramiento, hasta la parte de un transporte. Y van a encontrar que vienen una serie de formatos que se tienen que ir llenando de persona en persona, que tenga contacto con ellos, porque también era un problema. A veces hasta desaparecían los indicios, no se encontraban, sobre todo aquellos indicios que tenían valor, ¿no? Dígase dinero, dígase joyas, dígase teléfonos, etcétera, cosas que tenían valor. Curiosamente desaparecían. Y el problema era que no se sabía dónde había estado la falla exactamente, ¿no? Pues como tantos entraron en contacto con el indicio, es más, como la zona ni se acordonó y como la zona ni se fijó y como la zona pasó todo el mundo, pues la realidad es que no había evidencia ya y no se sabía, pues obviamente a quién adjudicarle esta responsabilidad. Por eso, esos formatos los vamos a visualizar, nada más que ustedes traigan también una idea previa. Nosotros vamos a ver la metodología, porque la metodología yo se las voy a dar. Y para que veamos que precisamente tenemos ya esta dinámica de control. Y en esos formatos pasa de mano en mano quién qué puesto tiene, a qué hora, qué fue lo que se encontró y en qué estado lo encontró. Para que si algo llega a destruirse, alterarse, a desaparecer, se sepa específicamente de quién es la responsabilidad. Aparte, digo, pues desde el primer respondiente, porque cabe mencionar que en las escenas no es que luego lleguen los peritos, ¿verdad? No, a veces ni llegan los peritos. O sea, la realidad es que ni los ministerios. Muchas de las veces quien llega a primera mano, pues son los policías. En este caso tenemos policía primer respondiente y tenemos policías con capacidad para procesar. Entonces ellos son los que se encargan de toda esta dinámica. Y con esta situación, pues ya ellos actualmente, de hecho yo se los comenté, ya tienen la aplicativa del conocimiento de los 6 protocolos para la práctica policial. Y entre ellos se encuentra precisamente el de cadena de custodia, donde se les enseña desde la parte teórica y la parte práctica cómo hacerlo, ¿no? Hasta la parte de un embalaje, la parte de un empaquetamiento, porque no es lo mismo levantar una mancha hemática, por ejemplo, una mancha de sangre, que un arma de fuego, ¿no? Son completamente distintos. De hecho, el arma de fuego tiene mucha dualidad y que hacerlo en práctica es muy interesante, pero que trae consigo mucha responsabilidad. Pues no puede andar como que en las manos de todo el mundo. Más allá de la contaminación, pues es hasta riesgoso porque no sabemos si un arma puede estar cargada. Ya ha llegado a pasar, bueno, llegaba a pasar.
que las armas estaban cargadas y al no tener un manejo adecuado del indicio, pues se disparaban sin querer. Y bueno, pues imagínense todo lo que puede traer consigo un mal manejo. Entonces, para eso sirve el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia. No está, no crean que son 200 páginas, no, o sea, son creo que 40 y tantas y bueno, contando también la parte de los formatos. Y lo vamos a ver en un ratito, se los voy a dejar. Ahora, todos estos indicios que requieren protocolo de cadena de custodia al momento de que se levanten, al momento de que se gestionen y se movilicen, pues son aquellos que se van a encontrar y que nos van a ayudar a todo este proceso de investigación. Este que va a mandatar o puede mandatar el Ministerio Público en algunos de los casos para que sean ejecutados, porque de todos estos actos vamos a obtener evidencias. Ahora, sabemos, y yo ya se los comenté en algún momento, en alguna sesión, no todas están autorizados por el ministerio. Hay unos que sí puede hacer, pero hay ciertos actos de investigación que no, porque esos sí requieren una autorización, requieren algo así como un permiso del juez de control, ¿sí? Entonces, vamos a platicar primero de aquellos actos de investigación que no requieren control judicial, o sea, que no necesitan autorización del juez. El primero de ellos es la inspección del lugar de hecho o del lugar de hallazgo. Sabemos que la inspección es una cuestión visual, o sea, arribar al lugar y ver qué es lo que se localiza. Para realizar esos actos no se requiere control. Estas inspecciones las pueden gestionar en el lugar de hecho o en el lugar de hallazgo. El de hecho, les repito, pues es donde se comete la conducta y el de hallazgo pues son todos estos lugares que tienen alguna relación precisamente con la parte de nuestra investigación como tal, o sea, de nuestro probable delito. Por otro lado, tenemos la inspección de un lugar distinto al lugar de los hechos o al lugar de hallazgo. Un ejemplo, ¿no? Si tenemos, vamos a pensar que tenemos un homicidio, ¿no? Un homicidio que se llevó en una casa, se me ocurre. Pero resulta que el cadáver y las pertenencias del mismo las encontramos en un terreno baldío. La casa pues, sería el lugar de hecho y el baldío sería el lugar de hallazgo. Pero nos dice que también se puede inspeccionar un lugar diferente, es un lugar distinto a estos dos. Y decimos, ¿cómo? Pues uno y otro, pues ya donde más podemos encontrar indicios. Recordemos que tenemos a veces, dependiendo los tipos penales, tenemos lugares de transporte, tenemos lugares de arribo, de parada, etcétera. En el ejemplo que les acabo de poner, ¿cuál sería un lugar diferente? Para que la víctima llegara del lugar donde la privaron de la vida al lugar donde la encontraron, pues claramente la víctima no se fue solita, ¿verdad? Tuvo que haber habido un transporte o un mecanismo para llevarla ahí. Vamos a suponer un coche, una camioneta, algo así. Ese sería un lugar diferente, pero por supuesto que ahí también podemos encontrar ¿qué? Pues podemos encontrar indicios acerca del victimario, acerca de la víctima, acerca de la conducta, ¿por qué no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahora, tenemos otro acto y este siempre ha dado mucho de qué hablar, ¿sí? Porque bueno, y yo también sé, tiene sus dualidades y bueno, sí gestiona mucha, digamos que mucha situación de crítica. Y es precisamente la inspección de personas, ¿sí? Sabemos, bueno, recordarán hacer de lo que ya les han explicado, ¿a qué se refiere la inspección de personas? A revisar el cuerpo. Ahí va. Ese es un comentario bien, bien importante, porque muchas de las veces ahí tenemos como el encontrón, ¿no? O sea, una inspección de personas que me revisen, o sea, literalmente mi cuerpo lo revisen, ahí les va. La realidad es que no. Si ustedes, bueno, quieren el fundamento específico, si no me falla, si no, ahí si tienen el código, revísenlo, es el artículo 268. Ahí nos habla de la inspección de personas. La inspección de personas tiene que ver con la situación no solamente de la persona como tal, sino de aquellas posesiones que también tenga. Esto se va a dar cuando el delito se dé en flagrancia o cuando exista un indicio por ahí leve de que puede llevar entre su ropa o adherido a su cuerpo algún tipo de instrumento, algún tipo de producto, algo que se relacione con el hecho, ¿sí?
Lo que se hace en la inspección de personas, cabe mencionar, Como cuando revisan a los falderos, ¿a los qué? como cuando revisan a los falderos en el centro comercial, cuando se Ajá, roban las cosas. exactamente. Ahí tenemos un ejemplo muy claro. Y si se dan cuenta en ese ejemplo, la revisión es externa, o sea, es una exploración externa, ¿no? A la persona y a sus posesiones, ¿no? Que luego llega a pasar, que llevan la bolsa, que llevan la mochila, ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, a veces hay aquí, ¿por qué les digo que es un problema? Y me lo han comentado compañeros, no de su institución, pero de la misma materia. Me dicen, bueno, pero no se supone que eso es un acto de molestia y no se supone que los actos de molestia y los actos de privación, el 14 y el 16 constitucional nos dicen que tiene que ser por mandamiento escrito por autoridad competente. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿No? Eso es muy lógica y es una pregunta muy coherente. ¿Tiene razón? Pues por supuesto que sí. La realidad y la esencia es que no se tendría por qué llevar a cabo. Ah, y decimos, bueno, y entonces aquí, ¿cómo opera la defensa de la autoridad? La autoridad simple y sencillamente basa la inspección de personas en una cuestión de algo que se denomina sospecha razonable, ¿sí? O sea, con que digan sospecha razonable, con la pena, ¿no? Con la pena tu acto de molestia. ¿Cuál puede ser esa sospecha razonable? Lo que acaba de comentar su compañero, en el caso de un fardeo, ¿no? Que está esta conducta antisocial que ya se equipara, no es equiparada, ya es tipificada como delito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se dan cuenta? Por los sensores, por los vigilantes, por las cámaras y cualquiera de esas, aunque a mí no me conste, pero si yo vi un movimiento extraño, yo como policía puedo decir, pues es una sospecha razonable, no sé si sí, no sé si no, y pues perdón, ¿no? Porque al final de cuentas argumenta que es por una cuestión de seguridad para todos. Esa es una de las partes importantes. ¿Se puede la inspección sin mandamiento judicial? Por supuesto que sí, argumentando la sospecha razonable, tan tan. Y obviamente esa inspección policial se puede generar. Decimos, y también digo, hay que tener ahí mucha situación, y ahorita lo vamos a platicar en los vehículos. Si yo no traigo nada, ni en mis ropas, ni en mi bolsa, ni nada, pues digo, la realidad es que sí puede ser como un poco incómodo, pero al final de cuentas decimos, bueno, pues yo no traigo nada. Generalmente los sujetos que tienen más a negarse y demás, pues ahí es cuando está la situación rara, ¿no? Igual vamos a pensar que una señora dice, ay, él me robó, pues corre el policía y pues presta inspección de personas. ¿Se puede? Claro que se puede. Ahora, vamos con otra. Recordemos y no nos alejemos de la idea inicial de que es una cuestión externa, ¿no? Solamente ven lo que traigo y demás y tan. Bueno, ahora tenemos otro acto, que también este acto tampoco requiere ninguna situación propiamente judicial. Y esta es precisamente la parte de nuestra revisión corporal. La revisión corporal, ¿qué es? La revisión corporal consiste en aportar de manera voluntaria algún fluido, algún cabello, alguna cuestión biológica, etcétera. Es más, hasta alguna imagen interna de mi cuerpo y demás. Obviamente, cabe resaltar, pues siempre y cuando no implique alguna situación a mi salud ni alguna situación, pues hasta mi dignidad, ¿no? Porque tendríamos que ser hasta esa parte honestos. Ahora, decimos, híjole, peor tantito, pues si en la inspección de personas que es por fuera me puede parecer violatorio de garantías, ¿qué pasó con la revisión corporal? Porque eso sí ya, pues ya es interno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero recuerden, es una aportación voluntaria. La revisión corporal es una aportación voluntaria de nosotros, ¿sí? Ahora, en este caso que tenemos, lo podemos visualizar y lo hemos visto, por ponerles un ejemplo, mm, cuando hacen estos retenes de tránsito, ¿no? De pare su vehículo, a ver, sóplele, ¿no? Chin, prueba de alcoholemia para ver, bueno, pues obviamente la cantidad de alcohol que tengamos en sangre. ¿Eso es una revisión corporal? Pues sí, pues técnicamente sí, pues no te obligan, o sea, te dicen, por favor, joven, ¿no? Ya si te niegas, bueno, ahí sí ya con la pena, porque igual te puede decir, te niegas acá, pero aún así,
pues vas a tener que hacer tu prueba de alcoholemia, pues ya detenido, ¿no? Porque, y sobre todo porque digo, el alcohol es muy escandaloso y por supuesto que también se distingue cuando una persona dice llevo 2 copas y pues no, yo creo que lleva 2, pero botellas, ¿no? Entonces también. Eso es lo que tiene la parte de la cuestión de la revisión corporal. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Digo, esto solamente es aportación voluntaria. Si la persona dice no quiero, bueno, lo que decimos de la alcoholemia, bueno, pues ya entonces, no, pues sin ningún problema, joven, pues por favor pásele para allá. Y bueno, ya ahí ya sabemos las consecuencias. Así pasa con cualquier muestra que tenga que ver con pelo, con cabello, con cuestión biológica, pasa lo mismo. Ahorita vamos a platicar que en los casos negados que vamos a hacer. Otro acto que no requiere control es la inspección de vehículos. La inspección de vehículos, pues es uno de los, vamos a decirlo, que de los actos de investigación más recurrentes, ¿no? Que tenemos, sobre todo en nuestro país. En el caso de la inspección de vehículos, pues también te dicen, ¿no? Joven, por favor, baje su vehículo, ábrame su cajuela, y bueno, ahí andan inspeccionando toda esa cuestión. Con la inspección de vehículos pasa algo muy similar que con la inspección de personas. Me decían, pero es que no, pues es violatorio a mis garantías, es que el vehículo es una extensión de mi domicilio, es que tan. Sí, o sea, sí se entiende esa parte. Pero al final de cuentas se sigue la misma situación que en la inspección de personas. Si se tiene una sospecha razonable, ¿no? Si se tiene esta duda de cierta manera, en el cual la seguridad es lo primero de inspeccionar el vehículo, pues digo, ahí sí, con la pena. Me decía uno de sus compañeros, bueno, te doy sesiones para un grupo de Poza Rica y me decían, varios de ellos ya laboran y laboran como en todo este tipo de cosas. Y me decía uno de ellos, es que sabe cuál es el problema, o sea, sí entendemos que es por razón de seguridad, sí entendemos esas cuestiones, pero desgraciadamente también ya hay mucha poca confiabilidad en los policías. O sea, más allá de pensar que el policía me quiere cuidar y por eso va a inspeccionar vehículos, muchas de las veces lo hace con la situación de poner algo, de decir algo para cobrarme a mí una dádiva, ¿no? Con tal de no imponerme tal vez una multa. Entonces, la verdad es que también tiene que ver con esta desconfianza con la autoridad. ¿Eso es cierto? Pues por supuesto que que es muy cierto, por supuesto que sí. La desconfianza hace que por eso mucho ciudadano cuando lo frenan, pues tenga esta zozobra y tenga esta molestia o esta inconformidad porque no saben con qué le van a salir los policías. Eso es cierto. Por otro lado, también lo pasa lo mismo. Si yo no traigo nada, o sea, si yo vengo a velocidad adecuada, si yo conduzco de manera adecuada, mis papeles están en regla, soy respetuoso, digo, pues la realidad es que no tienes por qué tener un confrontamiento con los policías. Pero también se ha visto cuántas personas también no son prepotentes, no tienen esta parte de ser groseros y bueno, pues también a los policías, ¿no? A ciertos policías pues también tienen esta dualidad y yo no digo todos, pero bueno, hay de todo. A nosotros lo que nos importa más allá de que verdaderamente que el policía, que nosotros, que el ciudadano y demás, a nosotros nos interesa lo que diga la ley. Y la ley me dice, sí se puede. Sí puede realizar, en este caso, este acto de investigación sin autorización judicial. No hace falta la autorización del juez y te pueden inspeccionar tu vehículo. Tan, tan. Y si te niegas en el vehículo, ¿Mande? y si te niegas en el vehículo, Pasa ¿por lo qué no? mismo que generalmente pasa, ¿no? Que piden a sus refuerzos, ya te llevan al corralón Mm. y ya vas a aclarar como de manera administrativa tu problema, ¿no? A mí me decía un estudiante y tiene razón, es que sabe que ese es el problema. Como luego, pues vaya, por tiempo, por dinero, me termina saliendo más caro, más feo, más difícil, bueno, se hace un relajo, pero es que muchas de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Pues se le da la dádiva al policía pues para que quede ahí el asunto. Pero si yo realmente no tengo nada, no hice nada, pues ¿qué sería lo ideal como ciudadanos? Pues aventarnos todo el trámite, perdón. Entonces ya tienes que seguir todo el trámite. Y ha pasado muchas veces.
Hay cuestiones administrativas también que se puede hacer en contra de los policías. Hemos visto también, ya tenemos mecanismos, tanto ellos como nosotros, ¿no? En este caso de videograbarla, en este caso la inspección. Sí, si el policía llega prepotente y me quiere golpear, no, bueno, por supuesto que no. Pero si también el policía llega y te dice de la manera adecuada que va a inspeccionar tu vehículo, pues digo, también no hay otro requisito que se les pida más que este. Mientras no te falta el respeto, puede obviamente inspeccionar tu vehículo de manera respetuosa, sin ningún problema, sin sobrepasarse ni mucho menos. Entonces es como ir agotando las partes de los mecanismos legales. Pero sí, eso generalmente pasa. A mí me tocó que ver en un, ¿cómo se dice? En retén, donde te revisan al azar y me he tocado ver que te ponen así como que, no, 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 no es mi derecho, no puedes revisar el carro y esto, el otro. Y a mí irónicamente me ha tocado ver la otra parte, que los policías lo dicen amablemente y con toda la educación del mundo y por las circunstancias que lo están haciendo, ¿no? Muchas veces es para detectar algún vehículo que tiene en el reporte y es parecido al tuyo, o muchas veces es por revisión únicamente para que no lleves armas porque estás en las afueras, pero la gente se pone así como que muy, Sí, muy, muy intensa. Yo la verdad, bueno, estoy del otro lado, pero comprendo al policía casi siempre, pero nunca me ha tocado, o sea, si no debes nada o no traes nada en el carro, pues, ¿por qué no lo vas a revisar, no? Al contrario, se me hace como que muy seguro encontrártelos en la carretera, pero sí me ha tocado ver la discusión en la carretera. claro. Sí, sí, yo también comparto esa idea. Sí, 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 yo también creo que, vaya, mientras se lleve todo en regla no va a haber problema. Y si lo Profe, llegase a ver, pues hay muchos mecanismos que agotar, profe, precisamente para evitar eso. buenas Dime, noches. Abraham. Sí, otro fundamento que aplican los policías es la ley de seguridad nacional cuando hay una sospecha. Claro, sí, por supuesto. De hecho, me decían, es que, o sea, si están facultados, pues por supuesto que están refacultados. O sea, la realidad es que no nos están haciendo un acto propiamente y la ley de seguridad del Estado, la ley de seguridad nacional, vaya, tienen muchísimos fundamentos. Y uno de los básicos decimos, a ver, si después de nuestra codificación constitucional tenemos una codificación nacional y nos dice esto, ¿qué fundamento más queremos? ¿No? O sea, digo, la realidad, y yo también creo, ¿eh? Es muy raro. Y es que son muy, muy prepotentes y demás, híjole, pues sí, hay de todo, pero la realidad es que no. A mí me ha tocado ver varios videos cuando hacen estas partes de, ay, te estoy grabando y no sé qué, y te voy a subir y demás. Y los policías es de, sí, joven, adelante, ¿no? Yo estoy haciendo mi trabajo y dame tu nombre, sí, me llamo tal, ¿no? O sea, pues sí, joven, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pues estoy haciendo mi trabajo, con permiso, pues no puedes hacer nada más, ¿no? Y se han suscitado muchas controversias. En Puebla pasó hace meses y acabó muy mal, en lo cual dos personas, dos sujetos, tienen este altercado con dos policías mujeres. Y no se trata ay, no, porque es hombre o porque es mujer. No, no, no. Nosotros vamos a alejar de eso. Nos vamos a meter en la parte de lo que es la ley. ¿Qué fue con estos sujetos? Los sujetos muy molestos, no sabemos, ¿verdad? No sabemos la realidad de los hechos. Y uno se le hace fácil golpear a la policía. O sea, digo, ¿en qué extremo? No dice, no, es que los policías, la policía también, y más si es mujer. Y digo, bueno, no sé, igual y sí, pero eso no gestiona a que yo me baje, es más, yo como mujer y golpeo a un policía, como por qué, si hay otros mecanismos legales. En ese momento que le pidieron llaves y demás porque se iban a llevar el coche, bueno, perfecto, en ese momento grabo y en ese momento hago el trámite correspondiente hasta que te llegue a llevar un proceso ante tu dependencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estás faltando tal vez a ciertos códigos o porque estás faltando tal vez a ciertos lineamientos, porque te excediste en autoridad, por lo que ustedes quieran, pero había mecanismos legales para poderlo hacer. Pero la realidad es que no se hicieron. ¿Y en qué desencadenó esa golpiza o ese altercado? Que creo que el sujeto no recuerdo muy bien si se cayó, se golpeó y se murió, o le dio un infarto y se murió. Qué necesidad de haber llegado a eso, pudiendo hacer otras cosas, ¿no? Poder haber hecho otros mecanismos. Ya después, bueno, a ver, pues es que no lo pararon nada más de a gratis, ¿no? Sino creo que lo habían parado porque no traía, no sé si placas o alguna documentación o algo así. Entonces digo, a mí me ha tocado, yo en algún momento lo platicaba con policías que ya tenían mucho tiempo en la práctica y apenas en una capacitación volvieron a coincidir en lo mismo y decían, es que es raro que un policía, o sea, como que te pare porque sí, o sea, porque se me ocurrió, o sea, deben de tener un fundamento.
De hecho, decían ellos, nosotros con los, por ejemplo, había policías de 20, 30 años de experiencia, decían, nosotros ya hasta sabemos, o sea, ya con el visualizar del diario, porque es nuestro trabajo, ya sabemos, ese carro trae algo, ¿no? Ese coche, este. Y muchas de las veces, o gran parte de las veces, me atrevo a decir que por la expertise, este carro trae algo, lo paramos y verdaderamente trae algo. O son los documentos, o son las cuestiones de alguna violación de tránsito, o peor aún, lo que comenta su compañera, ¿no? Armas, drogas o algunas otras cosas. Entonces digo, también viene esa parte, tengamos también un poquito de prudencia, porque a mí también me ha tocado, y lo he visto, así como dice su compañera, ¿no? Que va en la calle y escuchas ahí toda la situación. Y también la gente es muy prepotente. O sea, la gente explota muy rápido, no tiene esa situación de escuchar, todo le molesta y empiezan con mucha agresión personal a los policías. Entonces digo, imagínense lo difícil, y yo se los comenté a ustedes cuando hice la capacitación a policía municipal. Ellos decía, pues, hay que estar de los dos lados de la moneda, ¿no? Como ciudadano, pero también verlos a ellos dentro de su desempeño policial, que es su trabajo de todos los días. ¿Qué sentiríamos nosotros si del diario no falta el sujeto que te dice de todo? O sea, y que no puedes hacer nada. Y yo me imagino que ha de ser muy frustrante, porque a nosotros nos dicen algo así, por menos que eso, no sé qué reacción tendríamos. Pues ellos no pueden. Y es desesperante y es frustrante que te tengas que quedar así con todo lo que te están diciendo. Entonces también hay de todo. Hay, a veces es problema del policía, pero también a veces es problema del ciudadano. Entonces digo, acá que nos queda más, pues que apegarnos a las leyes, apegarnos a la norma, y pues tratar de ser un poquito más pacientes, porque obviamente con eso se resuelve. He visto gente también, ¿no? Y yo tengo conocidas, sobre todo niñas, niños, o sea, de su edad, les hablo, o sea, más chicos, que por alguna razón a todos llega a pasarnos, ¿no? Que se les olvida la licencia, que se pasaron un alto, vaya, cosas así. Y a mí me ha tocado escuchar, ¿no? Pues es que pues, fue sin querer, o sea, se me pasó y demás, y me pararon los policías o las policías, y pues disculpe, policía, lo que pasa es que sí, me pasé el alto, la verdad es que lleva prisa, esto y esto y esto, no tengo ninguna multa, ninguna falta, aquí están mis papeles, tararán, 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 y es de, bueno, o sea, les hacen una amonestación. Sabe que sí, pero con mucho cuidado, por esto y esto, adelante, ¿no? Entonces ha pasado, yo lo he visto con estudiantes, ¿no? Entonces digo, también depende, ¿no? De qué forma respondamos a un llamado de la misma forma que vamos a ser tratados. También nos vamos a encontrar de todo. Pero permisible por la ley sí es. Sí se tiene permitido la parte de la inspección de vehículos. Bueno. En el caso de otro acto que no requiere control jurisdiccional es el levantamiento y la identificación de cadáver. En el caso, digo, está muy por demás mencionarlo, creo que se sobreentiende mucho por lógica jurídica. En el caso del levantamiento, pues imagínense, ¿no? No vamos a tener al pobre cadáver ahí hasta que el juez se le ocurra, bueno, también por su carga de trabajo, pues dar esta autorización, ¿verdad? Entonces, como tampoco agravio a nadie, al contrario, doy dignificación al cadáver, pues el levantamiento no requiere ningún acto. Pero por supuesto que es un acto que me puede arrojar muchos indicios. En el caso de identificación, pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando se da la identificación, sea en el lugar del hecho, en el lugar de hallazgo, en el servicio médico forense y demás, pasa exactamente lo mismo, ¿no? No se gestiona un agravio, todo lo contrario, pues ya es una dignificación porque no voy a tener al cadáver ahí. Desgraciadamente, y eso es una de las, yo entiendo, ¿no? O sea, siempre que una persona, o sea, que se es testigo directo de una persona fallecida en algún accidente o alguna cuestión, ¿qué es lo primerito que hace la gente? ¿Qué es lo primero que hacen las personas? Le pone una manta. Exactamente. Y eso digo, lo entendemos porque por supuesto la gente es muy morbosa, eso también cabe mencionar. O sea, pasa algo y la gente, todo el mundo se aglomera, ajá, pero toda la gente no hace nada y luego empiezan, ya le hablaron a la, ay, no le hablaste tú, no le hablaste, y bueno, nadie le habló. O sea, todos nada más están baboseando, grabando y digo, eso sí se me hace denostable. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Pues hay personas que dicen, bueno, para que no esté precisamente ese morbo, pues mejor lo cubrimos. Sí, pero también hay que tener cuidado, porque también en esa parte contaminamos la escena y contaminamos los indicios, entre ellos el cadáver. El cadáver es el mejor indicio que tenemos en el caso cuando hay una privación de vida.
Entonces imagínense, pues yo ya pisé, ya hasta pisé la sangre, ya se fueron las huellas. Es más, hay gente que hasta toca a las personas, ¿no? Ya le puse la manta o la sábana o la cortina, lo que se encuentra en el momento. Eso es delicado porque precisamente puede gestionar esta pérdida o esta alteración en la escena, ¿no? Y por eso luego se encuentran un montón de cosas que nada tienen que ver precisamente con la propia, la propia conducta o con la propia comisión del delito, sino con todos los demás chismosos que estuvieron ahí. Entonces digo, yo siempre he hecho la combinación, no seamos así, o sea, respetemos. Digo, porque al final de cuentas, pues creo que a nadie nos gustaría, ¿no? Ni en nuestra persona, ni en nuestros seres cercanos tener ahí al bolón de gente. Y aparte de eso, pues proteger, y más si es un hecho violento, pues proteger la escena, porque si no, al final de cuentas, más que ayudar, pues terminamos, ¿no? Terminamos afectando la investigación. Y eso siempre yo sí soy muy enfática, ¿no? En este caso con los estudiantes y ustedes con su familia y así háganlo extensivo porque si no es bien complicado, ¿no? Y más allá de que si yo veo una escena me esté acercando, no, pues mejor desacercar a todos los que están ahí, porque la verdad sí es bien complicado después. Ya vaya, ¿no? O sea, a veces, sobre todo cuando hay pues muchas manchas hemáticas y demás, pues ya todo se queda ahí en la cobija, ya la cobija trae pelos, trae fibras, trae muchas cosas, ¿no? Porque digo, pues es parte de lo que Trae usamos. ADN de los dueños. Exacto, entonces imagínense, ¿no? O sea, todo lo que puede pasar, digo, por un acto que yo no dudo que sea bondadoso, que sea para la dignidad de la persona y que no habría necesidad, porque si los ciudadanos no fuéramos tan morbosos, no habría necesidad de cubrir los cadáveres, ¿no? Pero digo, desgraciadamente sí puede provocar un poquito ahí de problema. Entonces yo siempre digo, tratemos de que las escenas, pues no aglomerarnos ahí. Bueno, Creo que igual está mal comentarlo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues le comentaba yo que mi cuñado es criminólogo y él nos hace mucho hincapié que precisamente la costumbre que tiene la gente de tapar el cuerpo, nosotros traemos pues ahora sí que tipos de tela estéril que utilizan para los cadáveres y él los trae también en su carro, ¿no? Y nosotros los traíamos en el de nosotros y lamentablemente una vez sí tuvimos que aplicarlo, ¿no? Porque ya venían así como que con su cobija y dijimos, no, permítanos, nos ponemos esta tela estéril, si tantos que quieren cubrirle, lo que llega la ambulancia, la policía, todo lo que se mandó a traer, pero imagínense, o sea, no puedes andar cargando algo estéril tú en tu carro para que cubrir el momento que llegue una cosa así, ¿no? claro, claro. Es que, vaya, ¿no? Yo creo que a nadie, pues digo, no es algo que se desee, ¿no? Ni la gente que nos dedicamos a esto, pues no es algo que digas, ay, quiero andar encontrando cadáver. No, pues claro que no. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues no estamos en esta parte habitualizados y pues no estamos normalizando que llegue propiamente a pasar. Pero esto, fíjense que eso es muy interesante, ¿no? Que igual pueda ser parte de una cultura. O sea, si yo tengo la cultura de decir, bueno, a ver, yo soy de las personas que, pues sí, por dignidad y demás, si yo me encuentro un suceso así lo hago, bueno, pues sí sería como muy interesante, pues andar trayendo algo de este material para que pues no contaminemos el aire, dignifiquemos al cadáver y pues miren, santo remedio, porque la realidad es que llega a pasar, digo, y es bien común, y ya hasta los que hacen levantamiento y demás, pues ya hasta se la saben, ¿no? Saben que van a encontrar un mundo de cosas por todo lo que se da ahí. Y cuando se llega a la parte investigativa de campo, cuesta más trabajo todavía. Y luego si se dan cuenta, por eso llegan los policías y por favor, aléjense, váyanse para allá, esto, que el otro. Es más, hasta con los heridos, ya no se vayan tan lejos con los cadáveres, hasta con los heridos. Luego dice, por favor, le paso a la ambulancia, por favor, denle aire a la persona, etcétera, etcétera. Pero ahí está toda la gente, como si de veras pues, fuéramos médicos, bueno fuera, ¿no? Si pues, sí, o pudiéramos auxiliar realmente en algo, pues adelante, ¿no? Pero si no sabemos primeros auxilios, si no tenemos idea de medicina, ¿cómo para qué? Entonces digo, es parte de una cultura, ¿no? Yo creo que eso es parte de un manejo y que bueno, lo tenemos que ir practicando como personas y bueno, pues en este caso sobre todo como profesionistas que en este caso van a ser. Bueno. En el caso de otro acto, la aportación de comunicaciones entre particulares. La aportación, como su nombre lo dice, no tiene que ver con una intervención, o sea, no es que te van a intervenir tus comunicaciones, no, las van a aportar.
Claramente para hacer una aportación de comunicaciones, pues tiene que ser por la parte que interviene. Sí, 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 yo no voy a andar aportando las comunicaciones que hay, no sé, se me ocurre, entre su compañero Víctor y su compañera Pati. Ya no, pues yo quién soy, ¿verdad? No. Pero sin en cambio vamos a pensar en cualquier delito que se les ocurra, no sé, acoso, ¿no? Y resulta que a mí el acoso me lo gestiona, no sé, alguna autoridad. Mi jefe, por ejemplo, bueno, ya sería hostigamiento. Pero resulta que a mí me hostiga a través de mensajes de WhatsApp. Y entonces yo lo voy a denunciar y yo quiero aportar estas comunicaciones entre particulares. Son actos de investigación, por supuesto, porque de ahí se van a obtener gran parte de los indicios. Se puede, por supuesto, porque las conversaciones las tenía con quién o hacia quién, pues hacia mí. Eso se puede sin ningún problema. Bueno, en el caso de reconocimiento de personas, el reconocimiento de personas también es un acto procesal que no requiere propiamente ninguna autorización de juez. Con que simple y sencillamente se requiera o pueda servir como un mecanismo de investigación, sin ningún problema se va a poder realizar tal cual. Y esto digo, pues obedece a qué parte, ¿no? Pues a que técnicamente no estoy agraviando absolutamente a ningún sujeto. El reconocimiento de personas es cuando ponemos muchos, bueno, no muchos, ¿no? Ponemos algunos individuos con características similares para que precisamente lo pueda ubicar, en este caso la víctima y demás, ¿no? O sea, los ponemos con características similares y bueno, pues ahí se va dando esta parte del reconocimiento. ¿Se puede? Pues sí, sí se puede. Digo, al final de cuentas, pues si ya estás imputado, pues técnicamente ya no hay como una cuestión violatoria, solamente que se confirme o que se refuerce la idea de que tú eres la persona probablemente responsable de la comisión de X conducta. En el caso de la entrega vigilada de operaciones encubiertas, eso también se puede. Pensamos que son actos así como de, ay, ¿a poco sí? Eso ni hay, ¿no? Acá no, estamos, se da en Estados Unidos. No, la realidad es que sí, sí hay muchas operaciones encubiertas en muchas fiscalías yo me atrevo a decir que de todos los estados de la República, sobre todo los más delictivos. En este caso, las operaciones encubiertas se pueden entregar, o sea, de aquí está lo realizado, logrado en la operación encubierta, claro que se puede siempre y cuando, bueno, lleve una vigilación pues especializada, en este caso de las personas que sean las encargadas o las directivas de este tipo de operaciones y también tienen protocolos especializados en operaciones encubiertas y que va a decir cuál es la manera de poderlas gestionar cuando se trata como acto de investigación. Y en este caso el protocolo como ya está gestionado, o sea, ya está realizado, pues ya no se necesita autorización, solamente apegarse al protocolo. El protocolo lo arma el procurador, entonces pues ya no hay como otra instancia a la cual recurrir. Y la entrevista de testigos. La entrevista de testigos también es bien común porque es lo primerito que se hace. Siempre que ocurre algún hecho con apariencia de delito, llegan los policías y bueno, obviamente checan la cuestión con la víctima, y demás, ¿no? Para darle auxilio y lo que ustedes quieran. Pero de ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues empiezan a acercar con los probables testigos, ¿no? ¿Y usted qué vio, no? ¿Qué le consta? ¿Cómo ocurrieron los hechos, no? Así, bueno, les empieza a preguntar. Ya los testigos deciden, pues obviamente si colaboran o no. Es un acto que no requiere control, pero tampoco es obligatorio. En muchos de los sucesos, les digo, se acercan 30 personas ahí al chisme, ¿no? Pero a la mera hora, cuando vamos a entrevistar testigos, ¿y usted qué vio? Ay, no, yo ya vi cuando ya había pasado. Ay, no, yo ya vi cuando ya se encontraba en el suelo. Ah, no, yo ya, o sea, todo el mundo ya vio después, nadie vio el suceso, pero ahí está todo el mundo. Entonces ahí tiene que ir obviamente la policía con sus debidas técnicas de entrevista para poder sacar la mayor parte de información, sobre todo información que sea útil para poder llevar a cabo la investigación. Bueno, esos son los que no requieren control, pero en su pantalla tienen los que sí requieren control jurisdiccional, que en este caso son menos que los anteriores. ¿Por qué casi se requiere el control jurisdiccional, o sea, la autorización del juez? Se requieren por una simple y sencilla razón, porque estos actos sí pueden traer acaparado consigo ya sea una posible afectación a los derechos que nos maneja nuestra Constitución. Entonces, como puede ser violatorio de garantías, pues obviamente se necesita un análisis previo y por tanto una autorización. La primera de ellas, la exhumación de cadáveres.
la exhumación de cadáveres no se puede hacer nada más porque el Ministerio Público diga, es más, ni porque el familiar diga, no, pues es mi cadáver, ¿no? Es mi familiar y yo lo saco cuando quiero. No, eso no se puede. Cuando se va a exhumar el cadáver por la razón que sea, que generalmente tiene que ver con esta cuestión de investigaciones, porque probablemente la conducta, no sé, no fue accidental, sino que fue una conducta criminal. Ah, bueno, pues hay que sacar el cuerpo, exhumarlo para poderle hacer una necropsia. Se me ocurre. En ese caso, pues se tiene que solicitar ahí sí. Y el juez tendrá que hacer el análisis, la revisión, el estudio y bueno, ya verá si es viable o no lo es. Ahora, no solamente por cuestiones de respeto al cadáver, a la familia, no solamente tiene que ver con eso, también tiene que ver con una cuestión de sanidad, ¿sí? ¿Por qué de sanidad? Pues imagínense, ¿no? O sea, ya los cadáveres con ciertos días de descomposición ya son un peligro para la salud de todos. Entonces, cuando ya llevan todavía más tiempo, o sea, ya hasta cadáveres que, bueno, ya lo verán o si no es que ya lo vieron en práctica forense, ¿qué es lo que pasa? Que ya llevan mucho tiempo de descomposición, ya tienen flora, ya tienen fauna cadavérica y demás. Y es más, hasta cuando ya se hacen las identificaciones, los propios médicos nos dicen, por favor, nosotros sabemos, de acuerdo a muchas costumbres, religiones y demás, que se hace toda esta parte, ¿no? Este culto a la muerte, de los velorios y demás, pero por favor no lo haga. La recomendación aquí, de acuerdo al periodo de putrefacción que tiene su cadáver, es que lo creme. ¿Por qué? Porque obviamente empezamos a secretar, bueno, empezamos, no, empiezan a secretar gases, ciertos gases, que claramente tienen toxicidad y pueden venir con alguna infección. Entonces, esto puede provocar graves problemas. Por ello, la exhumación de cadáveres con todo este análisis, con toda esta situación, pues tiene que venir con un control por parte del juez. Él tendrá que decidir si sí o en su defecto si no. Bueno. El siguiente que tenemos es la orden de cateo. A ver, les voy a hacer una pregunta, ahora sí que dirían de penal 1. ¿Qué diferencia hay entre una inspección del lugar y un cateo? Así rápido, la que se les venga a la cabeza. La inspección pues únicamente en los alrededores de tu propiedad. Es una inspección en la cual únicamente es visual y siento que ya la orden de cateo ya están buscando algo en particular y la ley tiene que decir qué están buscando realmente. Ok, perfecto, claro. Sí, sí tiene que ver con esta parte. En el caso de las inspecciones, pues solamente tiene que ver con la cuestión ocular, pero sobre todo con la cuestión superficial, ¿no? O sea, como que no hay tanto detalle. Pero en el caso del cateo, no. El cateo Profe, sí ya lleva intención. Dígame, Abraham. eh, en el cateo debe haber una orden jurisdiccional. Bueno, esa es la principal diferenciación, que en una se puede Sí. hacer sin control jurisdiccional, o sea, sin orden. En el caso del cateo, no. En el caso del cateo, forzosamente debe de llevar orden. ¿Por qué? Porque si no, entonces no es válida. Y si no, entonces todo lo actuado y todo lo obrado en el cateo no va a valer, no va a servir, va a quedar desechado. En el caso de las órdenes de cateo, esas les decía que llevan intención. ¿Por qué llevan intención? Porque ahí sí se va buscando algo en especial, como bien comenta su compañero. En este caso puede ser no solamente un objeto, puede ser también una persona. Y por ello, pues obviamente decimos, bueno, como ya voy buscando algo y como la búsqueda va a ser minuciosa y más si es sobre persona, pues va implícito que si yo encuentro a la persona que estoy buscando aprender, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues si la encuentro, por supuesto que la vamos a detener y al detenerla para que no alegue que fue violatorio de derecho el haberlo encontrado en su domicilio y demás, pues con la pena, entonces que traiga consigo pues claramente que pues una orden, un mandamiento judicial por autoridad competente, que en este caso sería el juez de control, y que nos diga que sí se puede hacer. Algo bien importante como lo manejó su compañera, por supuesto que sí. La orden de cateo tiene que venir sobre qué radica la orden, o sea, sobre qué va a recaer, qué es lo que ando buscando, qué es lo que voy a buscar o qué es lo que voy a indagar porque si no, entonces tampoco va a ser válido. Por eso siempre o la mayoría de veces las órdenes son como muy facultativas, o sea, son muy amplias,
precisamente tratando de abarcar lo más posible, ¿no? Entonces, bueno, como puede implicar una violación a garantías, por eso nos quitamos de problemas, nos respaldamos como autoridad y pues tiene que ir con su mandamiento escrito. Tenemos también la parte de la intervención de comunicaciones privadas, así como la parte de correspondencia. Acá sí, hace rato hablábamos de una aportación. Acá no es aportación, acá sí se hace la intervención de comunicaciones tanto privadas y acá tenemos un detalle. Ya la intervención ahí sí, ¿no? Es cuando con el desconocimiento, pues obviamente se va a buscar información dentro de nuestras comunicaciones privadas. Acá claramente también se tiene que brindar una autorización. La autoridad como tal nos va a tener que decir si procede o no procede. Claramente no es que el Ministerio Público le diga, oye, necesito este juez de control que me intervenga esta comunicación. ¿Me la intervienes o no? No, o me das la autorización o no. Pues no, obviamente tiene que fundamentar, motivar cuál es la causa, por qué se quiere realizar, qué resultados se buscan obtener, para qué nos va a servir. Vaya, pues tiene que hacer toda la mecánica. El siguiente tiene que ver y va relacionado con lo que comentábamos hace un ratito de la revisión corporal, ¿sí? Decíamos que la revisión corporal era la aportación voluntaria de todo esto, ¿no? De todo lo que tenía que ver con sangre, con vellos, con fluidos, con cuestiones biológicas. Pero decíamos, como es una aportación voluntaria, también la persona se puede negar. Pero si la persona se niega, no quiere decir que yo como Ministerio Público me quedo sin ese indicio que me puede aportar ese acto de investigación. No, nada más que me voy al siguiente paso. Ahora lo pido de carácter jurisdiccional, porque ya dándome la autorización el juez de control, ahí sí no hay manera que se me niegue. Bueno, salvo una excepción, porque se las comento. En este caso son toma de muestras de fluido corporal, o sea, dígase lo que sea, semen, sangre, orina, lo que a ustedes se les ocurra. Puede ser la parte de los vellos, los cabellos y demás. En este caso también tenemos la parte de la sangre y todos sus análogos. ¿Cuáles pueden ser sus análogos? Pues, por poner un ejemplo, no sé, se me ocurre, plaquetas, ¿no? ¿Se puede pedir una? Claro que se puede pedir. La mayoría de veces, dependiendo si no es tan gravosa o si no puede atentar contra la dignidad o contra la salud, se piden por revisión corporal, pero pues ya ante una negativa, pues en automático se van por la vía de la autorización judicial. Les decía que ya cuando me dan la autorización, ahí sí, ya es obligatorio. Solamente hay una excepción. La excepción va a ser cuando se trate de la víctima, o sea, que queramos muestras de la víctima o del ofendido. Si la muestra que yo como Ministerio Público requiero como acto de investigación para reunir indicios proviene o tengo que hacer la toma de muestras de mi víctima o de mi ofendido, si la víctima o el ofendido me dice no, con todo y mi autorización judicial es no, ¿sí? Digo, pasa, ¿no? Sobre todo en el caso de delitos sexuales, vamos a poner el ejemplo, en el caso de una violación. Pues obviamente la víctima tiene casi todas estas muestras, ¿no? Estas pruebas que yo puedo requerir. Pero si la víctima no me dice que sí, no la puedo obligar, obviamente por respeto a su dignidad humana. Entonces, en este caso, ahí sí ya. Y me decían, en otra ocasión, me decían, bueno, a ver, y en el caso del presunto o en el caso del imputado, ese sí es a fuerza. Ese ya ni siquiera como acto de investigación, desde el momento que esté imputado tiene que arrojar, obviamente, las muestras. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya es parte de una investigación. En el caso del reconocimiento o el examen físico de una persona cuando se niega a ser examinada, el que decíamos hace un ratito, tiene que ver mucho también con este. Si en algún momento me dijeron que el reconocimiento de personas era sin control judicial, pero puede haber personas que digan, a mí me vale. Yo no quiero reconocimiento de personas, y no quiero y no quiero. No, pues ¿cómo te explico? Entonces van a solicitar el control judicial y bueno, ahí ya es donde se puede autorizar que se dé este reconocimiento o esta cuestión de examinación física de una persona que se haya negado previamente. O sea que digo, si hay fundamentos, o se hace o se hace. La mayoría también, digo, aquí hay que tener esta parte de cuidado porque
Digo, hay unos que desaparecen, ¿no? En el caso, por ejemplo, del alcohol, el alcohol tarda en salir tiempo de nuestra sangre, sí, pero en el caso de la alcoholemia, pues te lo detecta de manera inmediata, algo que después no. Pero en el caso de otro tipo de fluidos, eso sí no hay ningún problema a que sea hoy o a que sea mañana, ¿no? Esa es como la dualidad o la ventaja. Bueno, ahora, vamos a suponer que en esta etapa de investigación, pues ya se están reuniendo indicios, ya se está siguiendo de acuerdo a nuestro protocolo de cadena de custodia y está todo perfecto. Ya se están gestionando todos los actos de investigación, los que requieren y los que no requieren. Decimos, bueno, pues eso me va a desembocar a que si el Ministerio Público reúne lo necesario, pues va a ejercitar acción penal y ya, y va a seguir el proceso. Pero no son las únicas opciones. El Ministerio Público tiene otras opciones, otros panoramas que se pueden obtener, ¿sí? Y estos panoramas, estos 4 que les voy a mencionar, van a coincidir en una cosa, en que si llega a abordar uno de estos 4, va a generar que se termine la investigación, o sea, que ya no sigamos con las demás etapas. Si llega a concurrir uno de estos 4, se termina propiamente la parte de la investigación. Uno de manera temporal, los otros de manera permanente. El primero de ellos, o la primera forma que puede optar precisamente el Ministerio Público y que va a desembocar en que se termine la investigación, es la facultad de abstenerse a investigar. El Ministerio Público puede optar por esta opción, ¿sí? Vamos a suponer que ya tiene la denuncia, estudia la denuncia, etcétera, pero se da cuenta que la información que tiene no constituye un delito. O sea, ahí no ve el delito, dice acá no hay delito. O dice, a ver, sí tengo datos y todo, pero no me ayuda a mí a decir que puedo seguir con mi investigación, porque probablemente en eso que ve el Ministerio Público dice, híjole, la acción penal ya se extinguió o la responsabilidad penal ya quedó, o sea, ya no hay. Pues como no hay esto, pues como para qué voy a investigar si no voy a llevar a ningún lado. Entonces en este caso dice, no, pues, perdón, facultad, no me voy a abstener a investigar, o más bien me voy a abstener a investigar. Obvio, tiene que poner el por qué. El siguiente que tenemos es la parte del archivo temporal. Como su nombre lo dice, pues esa es una forma de terminación, pero no definitiva. Él puede abordar esta opción de archivar una investigación cuando se dé cuenta que en la fase inicial que está investigando todo esto, no tiene los datos suficientes para poder llevar a cabo una línea de investigación. Entonces, como no puede, dice, híjole, bueno, voy a hacer lo siguiente. No le doy carpetazo, o sea, no es de que, ay, no, ya no encuentro elementos, adiós. No. Si más o menos ve vestigio, pero no hay algo sólido o algo solvente que lo lleve a continuar, pues obviamente lo manda a archivo temporal. Y el archivo va a quedar vivo, vamos a ponerlo así, o va a quedar como en esta parte de, pues de stand-by, ¿no? De tranquilidad, en el momento, o hasta el momento en el que aparezca algo. O sea, que pueda obtener algún dato que de alguna manera lo pueda llevar a continuar y que al final de cuentas sí pueda lograr pues ejercitar la acción penal. Esta tenemos. Esta es la única temporal. Posteriormente tenemos el no ejercicio de la acción penal. Vamos a pensar que antes de que se celebre la audiencia inicial, que en un momento vamos a platicar, el Ministerio Público se da cuenta, o cualquier situación, de que no puede ejercitar la acción penal. Recordemos que esta la va a ejercitar cuando tenga 2 elementos importantes, que tenga todos los elementos para comprobar que sí existe el delito y para demostrar que la persona pues sí tuvo o tiene participación o fue autora de la comisión del delito. Si no reúne estos dos, o sea, si no reúne los dos juntos, no puede ejercitar acción penal. Entonces, en este caso puede pasar esto y dice, bueno, no puede ejercitar porque no hay los elementos. O si es delito, pero resulta si es delito y si se cometió, pero no esta persona. O sea, esta persona no tengo los elementos suficientes como para decir que probablemente fue él. O en su defecto, también pueden concurrir causales de sobreseimiento, que también ustedes ya las han de ver manejado. Una causal de sobreseimiento. La muerte. Vamos a pensar que el sujeto imputado falleció.
pues ya no se ejercita acción penal porque no hay contra quién ir. O sea, si yo lo que quiero es acreditar una responsabilidad o llegar a una sentencia de culpabilidad, ¿a quién voy a culpabilizar si el presunto ya está muerto? Pues esa es una causal de sobreseimiento, hay muchas, pero bueno. Y la última, que es la cuestión de cuándo opera un criterio de oportunidad. En este caso, si hay un criterio de oportunidad, esto da por terminada la propia investigación, o sea, obviamente a través de los datos de prueba. Y este criterio de oportunidad en lo que va a desembocar, pues básicamente es que no se ejercite la acción penal por operar este criterio y en automático se termine la investigación. ¿Para qué esta figura? Ahorita vamos a platicar más de esta figura de los criterios de oportunidad, pero para que esta figura opere, una de las cuestiones importantes y únicas que se solicita es que precisamente ya se encuentre o pagado, o sea, satisfecho, o en su defecto se encuentre garantizada la reparación del daño, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque precisamente lo hemos platicado en otras figuras. De la reparación del daño no se salvan, obviamente cuando hay culpabilidad. Puede operar un mecanismo alternativo, puede aplicar una salida alterna, puede operar un criterio de oportunidad, lo que ustedes quieran. Es más, ya hasta puede estar una parte de culpabilidad con sentencia, en este caso, de culpa. Pero siempre se tiene que pagar o satisfacer la reparación del daño a la víctima, porque si no, nada de esto va a pasar, nada de esto va a proceder. Pues el criterio de oportunidad es exactamente igual. En el caso de los criterios de oportunidad, estos los otorga el procurador y lo hace en base a que dice que si no ejerciera la acción penal, bueno, más bien si ejerce la acción penal, sería como, digamos que saldría peor que el beneficio que se va a obtener. Entonces el procurador dice, no, pues es que mejor no la voy a ejercitar, porque el beneficio que vamos a obtener es mínimo. O es más, hasta en su defecto ni va a existir el beneficio, va a haber más situaciones y la verdad es que no conviene. Ahora, acá no quiere decir que el sujeto quede eximido de culpa. No, aquí al contrario. Ya se corroboró que sí hay el delito, o sea, la persona sí cometió el delito también. El delito existe y la persona es culpable. Sin en cambio, se decide que no van a mandar a este sujeto ante el juez. Vamos a decir, ah, caray, ¿cómo que ya existiendo el delito y siendo la persona responsable, como por qué no le van a ejercitar acción penal? ¿Como por qué? Técnicamente tiene que ver con la situación de una aplicación de política criminal de carácter racional, ¿sí? Y esto va enfocado a que pues no se utilicen más de los recursos que se tienen, ¿sí? Recursos, nos referimos a recursos tanto en la cuestión de capital humano como en la cuestión económica, ¿no? Porque dicen, bueno, a ver, para lo que va a pagar, para lo que va a compurgar, para lo que va a hacer, para lo que va a beneficiar, yo como Estado me voy a gastar más del tiempo de mi capital humano, más empleados, más recursos económicos, más aditamentos, muchas cosas que no tendría caso si al final de cuentas ya quedó satisfecho el daño a la víctima. Van a poder decir ustedes, ah, caray, no, pues entonces, pues como que está muy sencillo, ¿no? Como que se parece a los mecanismos alternativos. La realidad es que no tanto, porque aquí sí está muy demarcadas las partes en las cuales puede operar un criterio de oportunidad. Y las vamos a ver acá. Precisamente el primero. Vamos a tener tres supuestos. Un criterio de oportunidad va a poder operar primero cuando sean delitos que no impongan pena privativa de libertad o en su defecto tengan pena alternativa o en su defecto su pena privativa sea de delitos que no excedan los 5 años de prisión. Recordemos, esa es la media aritmética. Entonces, en estos tres puede operar, pero hay una condicionante, que no sea con violencia. Porque si hay violencia, en automático, aunque se reúnan estas tres características, no va a poder operar el criterio. Esa es una de las características importantes. Otro, nos habla de los delitos exclusivamente patrimoniales, ¿sí?
pero también tienen que ser sin violencia. Ejemplo, un robo. Un robo simple podría operar con criterio de oportunidad. Pero si fue un robo con mano armada, ahí sí ya no. Ya en automático sabemos que la cuestión de la violencia pues funciona como un agravante y las agravantes incrementan la pena. Entonces ya no se hace posible. También acá nos pone una que es muy reiterable, que es acerca de los delitos culposos, ¿sí? Nos dice, cuando hay delitos culposos también puede operar. Generalmente las penalidades varían así. Vamos a ponerlos o a materializarlo en un ejemplo. Vamos a pensar que yo atropello a un sujeto y le ocasiono lesiones. Pues muy probablemente la penalidad me diga, sí, pero si yo la atropellé estando en estado de ebriedad, adiós, ¿sí? El estado de ebriedad pasa lo mismo que con la violencia, surte efectos de ser agravante. Y yo lo he escuchado, pero es que no era mi intención, pero es que fue un accidente, pero es que sí, pero no. ¿Por qué? Porque un accidente es que yo por la lluvia me derrape y eso teniendo las condiciones técnicas adecuadas para mi vehículo y atropelle a una persona. Podría ser un accidente. Y digo las condiciones adecuadas, porque si yo también traía mis llantas lisas y no le di el mantenimiento a mis frenos, bueno, no, entonces también ahí hay un problema. Pero vamos a suponer que yo sí le di las condicionantes. Pero en ese inter pasó algo, una cuestión meteorológica y pues ¡pum!, ¿no? Eso es un delito que sí tiene que ver con una cuestión accidental, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de este tipo. Pero en el caso del estado de ebriedad o en el estado bajo algún influjo de drogas o de narcóticos, ahí sí ya no. ¿Por qué? Porque desde el momento en que yo tomo alcohol y tomo un vehículo, desde ahí no es un accidente. O sea, no va a ser un accidente. Es una clara negligencia, imprudencia, impericia, pónganle el nombre que quieran. Pero accidente no va a ser. Ya hay una irresponsabilidad y hasta un dolo. Porque por supuesto que ya ve el dolo de yo tomar un vehículo en los estados que me encuentro y en la condicionante que tengo. Yo he llegado a escuchar hasta tonterías de, no, ve, yo manejo mejor borracho. No, bueno, no hay manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En estos casos donde hay alcohol o drogas de por medio, aunque sea culposo, no va a operar el criterio de oportunidad, ¿sí? Porque no hay una culpa real, sino más bien, igual no un dolo, pero sí hay más una negligencia. Otro de los que encontramos, otro de los supuestos para que operen los criterios de oportunidad, es cuando la persona haya recibido una afectación directa, un daño grave de cualquier forma, o sea, puede ser un daño físico o puede ser, no sé, un daño psicoemocional grave, o cuando la persona haya contraído, bueno, tenga alguna enfermedad terminal y que pues digamos que ya no es necesaria la pena. Pongamos ejemplos de estos dos supuestos que nos indican acá. Vamos a pensar un asunto de violencia, se me ocurre. Vamos a pensar que en un asunto de violencia intrafamiliar, pues el sujeto golpea reiteradamente a la mujer y reiteradamente a sus hijos. Entonces, en ese momento, pues los deja en un estado grave. En el caso de la mujer, a los niños los comienza a golpear y a la señora se le hace fácil, no sé, se me ocurre, pues darle un sartenazo, ¿no? Una jarra de vidrio en la cabeza. Y obviamente le va a provocar lesiones, dependiendo la magnitud. Y en ese caso, el señor, con toda la situación todavía, se le ocurre ir a denunciar por lesiones. Está en su derecho, por supuesto. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se argumente que la persona tuvo consecuencias de ese hecho y le generaron daños, en este caso de los dos, ¿no? Tanto físicos como psicoemocionales graves, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Puede operar un criterio de oportunidad? Por supuesto que sí. Pues ahí tenemos un ejemplo. Puede ser una buena salida, puede haber una buena estrategia. O también nos dice cuando la persona ya tiene una enfermedad terminal. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? No sé, en el mismo de la cuestión vehicular, ¿no? Digamos que la persona, pues sí, lesiona de gravedad a una persona, pero el sujeto ya es una persona de 75 años con cáncer terminal. Y nos dicen, híjole, pues las lesiones te íbamos a dar como 3 años, pero ya es más, o sea, te dicen que te quedan 3 meses de vida y yo te voy a dar 3 años de prisión, pues digo, la realidad es que ya se vuelve innecesaria propiamente la aplicación de la pena.
tiene que cumplir con su reparación, sí, por supuesto, al 100%, pero ya no con la cuestión privativa de libertad o con la penalidad que se le haya impuesto. Bueno. En el caso de este es interesante porque nos habla de que aquella pena va a aplicar el criterio de oportunidad cuando la pena que se haya impuesto o en su defecto medida de seguridad no tenga tanta importancia a cuestión de otra pena o de otra medida que se le haya puesto por otro delito, ¿sí? Que obviamente pues este delito sea grave. Pues, no sé, se me ocurre. Pues si yo genero ahorita algún delito, el que se les ocurra, pero es un delito leve, y resulta así, pero resulta que yo estoy buscada bueno, más bien estoy llevando un proceso por homicidio, pues digo, ya no hay manera, me van a poner a reparar el daño de pero voy a seguir mi proceso por homicidio. Al final de cuentas, ¿qué se puede hacer en esos casos? Pues la realidad es que dicen, no, a ver, o sea, si comprobándose tu situación de tu pena que ya te impusieron de 40 años de prisión, pues digo, yo te iba a imponer 3, pues, haz de cuenta que yo te doy el criterio de oportunidad y adiós por mí. Ya en el caso de tu delito más grave, pues ahí sí te quedas a compurgar tu pena, porque pues ya sería como absurdo. En el caso de otro supuesto para que aplique el criterio, cuando alguno de los imputados pueda proporcionarle a la autoridad información para poder perseguir un delito más grave, ¿sí? Ejemplo, vamos a pensar que yo soy narcomenudista, ¿no? Se me ocurre. Pero resulta que pues obviamente a mí me detienen, pues ya soy imputada, pero resulta que el que andan buscando es Abraham, ¿no? Vamos a pensar que Abraham ya lo están buscando por delito de secuestro, narcotráfico y homicidio. Pero yo nada más soy narcomenudista, entonces, pero yo sí sé, yo sí les puedo dar información de dónde está Abraham o qué hace y demás. En este caso, ¿me puede aplicar un criterio de oportunidad a mí? Claro, siempre y cuando yo dé información, eso es lógico. Y aparte que la información que yo dé sea una información que tenga la situación de ser eficaz, porque si no sirve, tampoco van a brindarme el criterio. Aparte de acá, cabe mencionar algo, y esto es donde ya no está tan interesante el detalle. Porque aparte de esto, lo que se requiere es que la persona, o sea, la persona que le van a brindar el criterio, tenga que comparecer a juicio, ¿sí? ¿Qué quiere decir que tenga que comparecer a juicio? Pues digo, la realidad es que lo quieren básicamente como un testigo. No solamente, ajá, ya entregaste la información y adiós. Nah, pues claramente lo quieren como un testigo para fortalecer pues el señalamiento de una manera directa. Claramente con esto, pues, ¿qué implicaría? Pues implica un serio riesgo. Sin en cambio, pues hay sujetos que, digamos que sí lo hacen, sí les funciona la opción. Se puede otorgar el criterio, claro, porque es más básicamente como una relación de colaboración y esto de manera genérica no tiene ningún problema en ser aplicado. Y el último que tenemos cuando en razón a las circunstancias de la conducta, pues resulte desproporcional o irrazonable la persecución. Este generalmente lo aplicaban cuando había delitos menores, en el caso, por ejemplo, del fardeo y este tipo de cosas, pero no un fardeo así como, wow, porque ya ahora, digo, tienen unos moños impresionantes, sino cuando era poco, ¿no? O sea, cuando era muy poca la mercancía, pues se optaba por el criterio de oportunidad. De hecho, hasta a veces las tiendas comerciales gestionaban estos arreglos, ¿no? Págamelo al doble, alguna cuestión y bueno, ya, adiós, ahí se acababa. También puede operar con criterio de oportunidad. Al final de cuentas, pues ya no puedes hacer una desproporcionalidad de penas. Sería como lo ideal. Bueno, pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Ay. Y en en último que mencionó, es bueno, no es que sea válido, sino es como recurrente utilizarlo para las tiendas, pero si vuelven creo que ahora ya esta modalidad, ¿no? Si vuelves a resentir ese delito o esa circunstancia, ahora sí toman ese como antecedente. Sí, claro. Sí, 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 ya quedas como, pues, como fichado, ¿no? O sea, ya quedan como ahí, señalados de alguna manera. Es más, de hecho, ahí ya creo que ya les hacen pagar forzosamente, creo que el triple, o sea, indistintamente de si los detienen o no los detienen, precisamente pensando en esto, ellos cobran. Y de hecho, pues digo, técnicamente ya recuperaron la mercancía, pero aún así recuperada se paga al triple.
Y bueno, ya en las reincidencias ya no hay manera, porque al final de cuentas, pues, ¿qué es? No, pues ya es una comisión reiterada, que era lo que pasaba en algún momento. Y reincidían y reincidían y reincidían, o sea, hasta parecía que se agarraban su negocio genérico y especial de un solo lugar. Y de hecho representó pérdidas muy grandes para en este caso, las marcas comerciales. Porque si se dan cuenta, por eso les digo que son mañas. O sea, yo lo vi en algún momento y dije, ay, ¿cómo le hicieron? ¿Quién sabe? De hecho, tristemente, porque acá viene otro de los problemas que tienen que ver también mucho entre la conducta delictiva y la conducta antisocial, que me tocó ver cómo agarraban a los niños. O sea, los niñitos, pequeñitos, les estoy hablando niñitos de 2, bueno, como 3 años, más o menos, 3, 4 años. Y obviamente a los niñitos les metían entre sus ropas, pues, de hecho a mí me tocó verlo con unas figuritas, ay, ¿cómo se llaman? Como de bloquecitos, tienen un nombre especial y que son caros porque hay unos que son de colección. ¿Los Mm, Legos? Ándale, los Legos. Me tocó verlo con los Legos y con cochecitos y demás. Entonces a los niñitos les metían obviamente toda la mercancía entre sus ropitas, chamarras y demás. Y era una modalidad que utilizaban. Entonces, ¿ahí qué pasó? Pues obviamente sabemos que obviamente los delincuentes están un paso adelante de todos, por eso decían, queremos tener éxito en esta parte, tenemos que pensar como delincuentes, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque ellos van encontrando mañas, pues vaya, es como nosotros, así como nosotros nos capacitamos día a día para hacer mejor nuestro trabajo, pues ellos también, porque ya lo ven como un trabajo literal. Entonces ya las formas que se utilizaban eran impresionantes. Por ejemplo, había muchas mujeres que lo que hacían era guardárselo entre prendas íntimas cuando se hacían revisiones, porque había, pues le estoy hablando hace años, pues vaya, vigilantes varones, ¿no? Y pues empezaban las revisiones normales y bueno, ya se alegaba que había abuso, que había esto, que entonces ya entre uno y otro problema, pues como que los dejaban ir para no hacer más grande todo el detalle, pero era plan con maña, porque pues claramente desde el momento en que ya traían ellas las cosas adjudicadas y adjuntadas, pues desde ahí era la comisión de un delito. Pero luego también las empresas por no querer comprometerse o por no querer comprometer al personal, pues era de ya déjala ahí, regrésame las cosas y adiós, ¿no? Entonces pasaron muchas cosas, han pasado muchísimas dinámicas de fardeo. Decían en algún momento, y igual se incrementaba y se argumentaba. Es que no, es que yo porque no tengo dinero y pobre de mía para mis hijos. Y yo me decías, no es cierto, o sea, llevas ahí los cigarros. Por eso optaron precisamente por ya tener, en este caso, cigarros y algunas bebidas alcohólicas resguardadas, porque era también tiro por viaje. De hecho, ¿cuánto tiempo no se ha llevado, en este caso, estas tiendas de autoservicio y demás, los Oxxos? Híjole, no, yo creo que ya eran clientes, por eso optaron por cerrar y por la mayoría de lugares y que a cierta hora ya solamente atienden a través de una ventanilla. Y que a mí me dijeron, y a mí me lo comentaron ahora sí que de fuente directa y cercana, que en lugares, por ejemplo, del sur, ya habían agarrado hasta la situación de meterse, imagínense la maña, el valor civil, y no sé cómo le hacían de meterse por la ventana, o sea, amenazaban a los trabajadores con arma de fuego, no iban solos, y se metían por la ventanita, o sea, esa mini yo no sé cómo, pero por esas mini ventanas que tenían, que bueno, no son tan pequeñas, porque pues tienen que entrar la mercancía que regularmente manejan. Era otra maña. Y, o sea, hay de todo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos entonces ese caso. Hay muchos, puede operar, sí, como dice su compañera, claro, o sea, ya después de una reiteración, ya después de volver a reincidir en la conducta, y sí, pues ya no hay manera, ¿no? O sea, ni forma. Pero para todas las conductas sería, o sea, si en una saliste ileso, por así decirlo, pero vuelves a cometer el delito, queda un antecedente que cometiste ese delito y ya se te aplica, entonces ahora Y sí ya ya no se te hay, aplica, claro. ok, Es más, hasta suponiendo que en alguno de estos, ¿no? O sea, en alguna de ajá, las otras fracciones, igual, por supuesto. Sí, fue la primera, o sea, ay, delito culposo de tal, ok, era pena de 3 años, perfecto. Ah, pero ahorita otra vez, no, pues tampoco. Por eso se llama criterio de oportunidad, porque dirían, la oportunidad es de una sola vez.
Ya posteriormente ya no, ya posteriormente ya es una reincidencia y entonces ahí sí, como dice su compañera, ya la sanción y el procedimiento se sigue normal. Bueno. Vamos a dar inicio, vamos a pensar, bueno, vamos relatando poco a poco, pensando que sí, pensando que no. Vamos a imaginarnos que en este caso no se dio ninguna de estas. No hubo facultad, no hubo archivo, no hubo criterio, no ejercicio. O sea, digamos que no hubo nada de esto, quiere decir que la investigación siguió su curso. Entonces, por tanto, llegó precisamente hasta la parte de la audiencia inicial. ¿Sí? O sea, ya llegamos, que es una de las primeras audiencias. Yo les comentaba, a veces se van mucho con la importancia y lo fuerte que puede ser una cuestión de la audiencia de juicio, pero cuando chequen todo lo que se lleva a cabo en esta, se pueden dar cuenta que no, pues la parte toral de todo el procedimiento y para llegar ahí, pues lo más importante es la investigación, porque si no tengo la situación de las fortalezas o los pilares en etapa de investigación, pues con qué se llega a la etapa de juicio. En el caso de la primera, que es la audiencia inicial que se va a dar durante la etapa de investigación, inicia precisamente diciéndole al imputado sus derechos, qué derechos tiene, ¿no? Esos derechos que le brinda la ley, que le brinda la Constitución. Claramente esto ya se debió de haber hecho, o sea, desde el momento en que la persona fue detenida, desde ahí se le tuvieron que leer sus derechos, pero por cualquier cosa, para evitar cualquier falla, se le van a reiterar. De ahí se va a llevar a cabo en esta audiencia, eso es lo interesante, que en esta se llevan varias cosas, se hacen varios actos. De hecho, si se pueden dar cuenta, se los marqué con código de color para que podamos distinguirlos de manera más sencilla. Se lleva a cabo el control de legalidad de detención. Ahorita vamos a ver uno por uno, no se preocupen. Y ahí se tiene que formular la imputación. En esta formulación de imputación, pues ya se le dice al imputado si quiere declarar o en su defecto no lo quiere hacer. Y sabemos que para ese momento, que ya lo hemos platicado en medidas cautelares, ahí se le tendrá que decir a la persona si se vincula a proceso o no. Y lo relativo a las medidas cautelares. Ya con eso el juez tendrá que determinar qué plazo o qué tiempo se tiene para cerrar la investigación. En este caso, si ya el Ministerio Público o la víctima, que son los encargados de poder solicitar que proceda una medida cautelar, en ese momento se tiene que resolver antes de que se dé por suspendida o por terminada la audiencia inicial. ¿Para qué? Pues para que obviamente ya se tenga sobreentendido y ya se pueda saber cuáles son las medidas que se deben de cumplimentar. Aquí en su pantalla, si se dan cuenta, ahí sí tenemos el paso por paso de cada uno de estos actos procesales que se llevan en la primera audiencia inicial. Lo primero decíamos era la parte del control de legalidad de detención. ¿Por qué? Si se dan cuenta, acá nos dice si llega a necesitarse o si se puede realizar. Y podríamos decir, ¿cómo? ¿Es opcional? Pues claro, y esto varía por una sola situación. Recordemos que hay investigaciones que se llevan a cabo sin detenido, porque precisamente por eso estoy haciendo la investigación, pero todavía no lo localizo, probablemente lo estoy buscando o cualquier cosa. Vamos a suponer que si tenemos detenido, pues vamos a hacer el control de legalidad de detención para saber, obviamente, si se le respetaron los derechos al sujeto, si se llevó a cabo la detención de una manera regular, etcétera. Y algo muy importante en el control de legalidad es que se tiene que verificar cómo se detuvo. Si a la persona se le detuvo en flagrancia o en caso urgente. Ya sabemos que la flagrancia pues es cuando se comete el delito de manera inmediata. Hay tipos de flagrancia. Y en el caso urgente, ¿recordarán a qué se debe el caso urgente o en qué momento se da detención por caso urgente? Pues ahora es por violencia, ¿no? También. En el caso urgente, efectivamente, porque se da por delitos graves. Esta detención la ordena el Ministerio Público. Vamos por partes. Sabemos que las detenciones, las órdenes de detención, aprehensión, búsqueda, presentación y demás deben de ser giradas por el juez. Pero hay un momento o hay un supuesto en el cual el Ministerio Público lo puede hacer y es en el caso urgente, cuando se trate de delitos graves o cuando se tema
sustracción de la acción de la justicia por parte de la persona, del sujeto. ¿Esto a qué obedece? Pues a que probablemente no nos podamos allegar, no estemos cercanos al juez o no nos podamos allegar de su decisión, por razones de tiempo, por razones de lejanía, etcétera, ¿no? Pero a nosotros tal vez se nos haga risible, porque pues obviamente estamos en la capital, pero hay poblados, hay municipios, hay lugares que no tienen a la mano al juez, ¿no? Entonces, en este caso, ¿puede el Ministerio Público hacerlo? Claro que sí, cuando se trate de delitos graves o se tema esta sustracción. Y bueno, ya acompañado de eso, ya que el juez diga, ok, ¿cómo se le detuvo? Ya en este caso se le dará su lectura de derechos, se le explicará en esta parte de los derechos. Posteriormente viene nuestra formulación de la imputación. En el caso de la formulación de la imputación, ¿qué es? Es el momento en el cual el Ministerio Público le va a comunicar al imputado o a la persona detenida qué conducta que cometió es el objeto de la investigación que se está llevando a cabo, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que le va a comunicar? Le va a comunicar tres cosas importantes. Le va a comunicar los datos de hecho que tenga, o sea, los datos fácticos de qué fue lo que el Ministerio Público sabe que pasó, los datos jurídicos, o sea, en qué fundamentos legales basa esto, y los datos probatorios, o sea, ya lo que ha ido reuniendo en esta investigación, en estos actos de investigación que ha ido generando. Y ya con eso, basado en esos tres, le va a decir el Ministerio Público que precisamente por eso quiere una vinculación a proceso, pero sustentando su petición en esos tres. Ahí va a ir relacionándolo, le va a ir explicándolo al imputado para que lo entienda. No necesariamente al imputado, porque sabemos que va a estar precisamente pues la parte de la defensa. Ya en el caso de la imputación, en la misma imputación ya va parte de la teoría del caso del Ministerio Público, ¿sí? Que es toda esta narrativa, toda esta explicación de los hechos, del derecho y de las pruebas. Y claramente le va a dejar como muy marcada la situación, si ya llegó hasta acá el Ministerio Público es porque tiene elementos y va a pedir la vinculación a proceso. Posteriormente, en la vinculación a proceso que va a solicitar el Ministerio Público, precisamente es para que el juez de control tome nota de todo lo que le ha ido diciendo y claramente le pueda dar procedibilidad a que el imputado no salga, o sea, que no lleve su proceso fuera de, sino que lo lleve en prisión. Para eso sirve la vinculación a proceso. Ya de ahí decimos que precisamente ya solicitando esto en ese mismo acto procesal de la vinculación, ya solamente lo que hace es confirmarle, o sea, diciéndole cómo te explico que tu proceso se va a desarrollar tal cual. Ahora vas a tener probablemente opciones, o un juicio abreviado, que también van a leer de él, o van a tener una suspensión del proceso. Puede ser cualquiera, esto ya depende también mucho de la defensa, que le diga cuáles son las opciones que tiene. Ahí mismo decimos que el Ministerio Público, como ya tiene todo el análisis y todos los indicios y la información necesaria, va a decir, a ver, yo voy a solicitar tales medidas en función de qué, ya sea de que temo que la persona se sustraiga al proceso, porque temo que lo pueda obstaculizar, es más, porque temo precisamente que le pueda pasar algo a mi víctima o a mis testigos y te pido tales medidas cautelares. Recordemos que estas medidas cautelares, para empezar, pues tenemos un catálogo. Y lo que se supone que se busca es que de todo el catálogo se puedan imponer todas o combinadas, dejando hasta el final la prisión preventiva, salvo que se trate de la prisión preventiva oficiosa. Obviamente con esto, digo, no es forzoso ni es obligatorio que el juez lo haga, es como una sugerencia. Y el juez de control tendrá que analizar, obviamente, los supuestos y decidir si verdaderamente corresponde la aplicación o no. Ya determinando lo de la medida cautelar, ya solamente queda dentro de esta audiencia el plazo de cierre, ¿sí? El plazo de cierre también se menciona lo mismo. Se solicita por parte del Ministerio Público, pero al final de cuentas la última palabra la del juez, o sea, él va a decir si toma este plazo o no lo toma.
Este plazo lo solicita el Ministerio Público para poder ya no necesariamente seguir investigando muchas de las veces, sino como para pulir o para perfeccionar lo que ya tiene en sus manos. Esto no quiere decir que la defensa pues se resigne y diga, "Ah, pues ya ni modos". No, de hecho la defensa también puede oponerse a esta parte, o sea, refutarla, contradecirla, decirle, no, haces mucho tiempo, en lugar de necesita 3 meses es mucho, que sea uno, no lo sé. En ese caso, al final, pues el juez dirá, tendrá que obviamente escuchar la argumentación de ambos. Obviamente, si hay controversia, pues generalmente el juez opta por la parte media, ¿no? O sea, ni tú ni tú, pues a la mitad, ¿no? Un término medio que pueda satisfacer a ambos. Esto no es necesario, no es forzosamente que el ministerio y la defensa estén peleados siempre, ni que se anden contradiciendo siempre. Si a la defensa se le hace estratégico o se le hace justo, se le hace prudente, pues no dice nada. O sea, ¿tiene alguna objeción? Yo no tengo ningún problema. El tiempo que está pidiendo está bien. A veces hasta la defensa le sirve también para pulir lo que tiene en sus manos. Puede ocurrir esta dualidad. En este caso decimos que la formulación de la imputación, como lo comentamos, es esta comunicación que hace el Ministerio Público. Sabemos que siguiendo el principio de inmediación, lo tiene que hacer forzosamente frente al juzgador para decirle que pues hay una investigación en su contra con respecto a ciertos hechos que claramente la legislación nos mandata como delitos. Para generar la vinculación a proceso no solamente es verbal, o sea, de estás vinculado a proceso, no, se genera también a través de un acto, ¿sí? El acto procesal tiene que quedar guardado, por decirlo así, y esto se hace a través de un auto, a través de un documento. ¿Quién lo va a redactar o quién lo va a hacer? El juez de control. A petición del Ministerio Público, por supuesto, ¿no? Para saber que la persona va a seguir compurgando su proceso dentro de... ¿Qué debe de contener? Porque obviamente debe de reunir requisitos. Tiene que reunir 4 básicos. Primero, que ya se tenga formulada la imputación, porque si no hay imputación, pues cómo lo van a vincular si no sabemos ni de qué ni por qué, ¿verdad? Segundo, que la persona ya haya tenido la oportunidad de declarar. Eso es muy importante. En la audiencia inicial comentamos precisamente que dentro de esta lectura precisamente de derechos y este tipo de cosas, se le tiene que dar la oportunidad al imputado a que pueda declarar. Sabemos que esta oportunidad la va a tener durante todo el proceso. Él puede declarar cuando quiera y ante quien quiera. Lo pudo haber hecho ante el ministerio, pero si él lo quiere hacer frente al juez, adelante. Si no lo quiere hacer, no le va a causar ningún perjuicio. Eso es una cuestión también importante. Igual que de los antecedentes que ya expuso propiamente el Ministerio Público, se encuentra lo necesario para poder presumir que la persona sí cometió el hecho y que por tanto, pues obviamente la persona, ya sea que la cometió, o sea que sí la hizo, o en su defecto que tuvo una participación. Y eso no solamente porque el Ministerio Público lo diga, sino porque tenga precisamente los indicios que respalden esta petición. Eso es una de las cuestiones importantes. Y la última, ¿qué requisito también para que se dicte este auto de vinculación? Que no haya ninguna de las causas de extinción de la acción penal o que no haya algún excluyente de delito. Estas igual probablemente se les hacen familiares porque son parte de los elementos del delito, que hay aspectos negativos y positivos. Estos son los negativos. Sabemos que si existe alguno de estos supuestos, pues la realidad es que no hay procedencia. Un ejemplo de ellos, la legítima defensa, por ejemplo, la cuestión de obediencia jerárquica y bueno, hay un sinfín de excluyentes o de extinción de delito. Si concurren estos aspectos, por supuesto que puede emitirse el auto de vinculación a proceso. Yo les decía hace un ratito, ¿cuál es el efecto? El efecto precisamente, pues es que el auto de vinculación va a decir precisamente los hechos delictivos, ¿no? Los delitos sobre los que sí va a continuar el proceso. O en su defecto, si va a terminar por algún mecanismo abreviado, por alguna forma de terminación o que hay algún tipo de causal de sobreseimiento.
Muchas de las veces en la imputación vienen unas cosas y la deducción a vinculación a procesos son otras. O sea, que si ahí eran 4 delitos y solamente se acreditaron 2, bueno, mi proceso va a ser solamente por los que se me vinculó a proceso, ¿no? Y es como la información final. Vamos a dejarlo hasta acá y ya la siguiente sesión vamos a continuar. Bueno, vamos a faltar, de hecho la etapa de investigación es la más larga. Ya en el caso de la intermedia es muy corta y también la etapa de juicio son pequeñas, ¿no? Entonces creo que la más fuerte es la etapa de investigación. No crean tampoco que nos falta así como mucho de la cuestión de etapa de investigación. Ya platicaremos qué es lo que nos falta todavía lo que tiene que ver con la parte probatoria, pero de ahí ya yo les voy a decir, por si no recuerdan, cuáles son las posibles, bueno, no las posibles, las causales de sobreseimiento que posiblemente podrían operar. Y bueno, en el caso de que se decrete una suspensión, pues qué es, y ya con eso pasamos a nuestra siguiente etapa. Ahora, déjenme checar, acá tengo a la mano su plataforma. Ustedes ya me trabajaron, déjenme ver, ya me trabajaron semana 5, si mal no recuerdo. Terminamos con la parte de su análisis del video. Ahorita van a trabajar, porque técnicamente desde el sábado nos tocaba, van a realizar un diagrama. Ahí se van a dar cuenta que tienen la parte de sus etapas del proceso penal y tienen la etapa de investigación. O sea, viene uno donde nos explica la generalidad y viene una lectura donde solamente nos habla de la etapa de investigación. De esa etapa de investigación van a generar su diagrama que viene en la semana número 6, que es prácticamente lo único. Y ya de ahí nosotros, bueno, yo les voy a subir, les comentaba, les voy a subir Protocolo Nacional de Cadena de Custodia para que realicen precisamente su herramienta visual, la que ustedes quieran. Es más, les voy a dar la oportunidad que si se les hace más factible un resumen, lo quieren hacer así, con eso ustedes creen que absorben la información, tampoco tengo ningún problema. Esto para que la siguiente clase ya no empecemos de cero, sino para que ya tengan una idea previa de protocolo y ya yo les dé metodología y lo podamos empatar sin ningún problema. Ya eso va a ser lo último que se nos va a quedar, semana 6. Ya semana 7, que se supone que es lo que tendríamos que trabajar de sábado a, pero pues ya no tenemos, digamos que un siguiente sábado y no los voy a hacer que me lo hagan de sábado a lunes para que yo pueda entregar calificaciones. Nosotros ya no vamos a hacer semana 7. Solamente se los voy a dejar como material de estudio. Van a tener la parte de una lectura de procedimientos especiales donde van a abordar el abreviado, que es la única situación, y ahí tienen de hecho hasta un video auxiliativo de procedimiento abreviado y tienen la parte, nada más eso, del procedimiento abreviado. Ya de ahí era una investigación de recurso, pero esa ya no la van a generar. Y ya con eso nosotros terminaríamos sin ningún problema. ¿Sale? Entonces ya con procedimiento abreviado, ahí terminamos nosotros. Eso les digo, aunque lo vean como tarea, no hay problema, no lo realicen, solamente pues es para ustedes, ¿no? Para que vean un poquito más. De hecho, procedimiento especial, yo les menciono, no viene en su temario, yo se los adjudiqué porque se me hizo interesante que conocieran un poquito más de este abreviado, ¿no? Que es una de las figuras que sí se utiliza. Bueno, hasta que tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, yo les actualizo en un ratito, si no a más tardar el día de mañana, la fecha de entrega de su actividad, bueno, sus actividades. Pero bueno, cualquier cosa de todos modos, pues ahí estoy a la orden. Entonces, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Yo sí tuve una confusión Adelante, entonces, dime, porque Pati. yo había entendido que en la plataforma era un diagrama de las etapas del proceso penal. En- Ah, o sea, en el caso del general, no solamente de la investigación. exacto, inclusive yo hasta se lo había yo Ya la mandado. mandaste, no, no te preocupes, no te preocupes, Pati, al contrario, digo, pues ya abordaste más de lo que regularmente íbamos a tenerlo que hacer, digo, no hay problema, si ya tienes más conocimiento en cuestión de la intermedia y en cuestión de la de juicio. No, no pasa nada, Pati, ya no lo, Entonces ahora ya sí que ya nada no más, lo hagas ya doble. nada más quedaría pendiente la que vas a subir ahorita, entonces. Exactamente, Ok, la del ok, protocolo. Sí, sí, ok, sí. sí. Ya déjenme checar, ahí vemos. Yo digo, yo no lo vería muy ocioso subirlo a semana 7, ¿no? Cuando pues eso solamente es lectura. Entonces, para que no se confundan, lo dejamos en semana 6. Ok, Ya yo les adjudico, perdón, les adjunto el protocolo para que lo tengan a la mano y el espacio para que ustedes ejerzan ya sea su resumen o su herramienta visual. ok, gracias, Missy. ¿Sí? No, no hay de qué.
Bueno, muchachos, pues si no tenemos dudas o preguntas, pues les vuelvo a agradecer precisamente su compromiso. Creo que hoy entraron más que regularmente, fíjense cómo son las cosas, creo yo, ¿no? Entonces, no, pues muchísimas gracias por el apoyo, por haberse quedado hasta ahorita y por obviamente haber accedido a que la sesión se impartiera el día de hoy, obviamente ofreciéndoles nuevamente la disculpa por no haber podido el sábado, pero bueno, pues ya saben que quedamos entonces a la orden y bueno, si no hay ninguna situación, ya yo los estaría escuchando la siguiente semana, ¿sale? Cuídense mucho, los dejo irse a descansar. Le hablaba una compañera, Miss Ay, dime ¿quién fue? Daisy. Daisy. Sí, lo que pasa es que ve que mis trabajos se los entrego en físico y el sábado le llevé mi tarea, pero pues desafortunadamente no pudo ir. Entonces nada más era la cuestión que lo tomara en cuenta. Ah, sí, Daisy, sí, no te preocupes, sí, yo sé que me los llevas de manera presencial, ya nada más la siguiente semana, bueno, el sábado más bien, ya te hago la revisión, o sea, checamos los demás. Ok, ¿Sí? gracias. Perfecto, bueno, cuídense mucho, que tengan bonito día y nos vemos nos vemos los que podamos y los que no nos escuchamos el día sábado. Hasta luego, Miss, que descanse. Hasta luego, cuídense mucho, igualmente, descansen. Adiós, profa. Hasta luego, Adiós, Miss. cuídense mucho, Buen Victoria, inicio de Marcelo. semana. Gracias, Marcelo, igualmente.